Vamos a seguir hablando de los sistemas económicos y hoy en particular vamos a conversar sobre el sistema de economía planificada, o conocido vulgarmente como comunismo. Sabemos que las tres preguntas básicas de la economía son el qué producir, el cómo producir y el para quién producir. En este sistema la característica saliente es que esas respuestas las da siempre el Estado. ¿Por qué? Porque cuando tenemos que decidir qué producir, normalmente va a ser justamente el Estado, a través de su planificación, de sus planes quinquenales, quien va a determinar qué bien producir. Por ejemplo, en China, en la época de Mao Zedong, se decidió en un momento abandonar un poco la producción agropecuaria para dedicarse a la producción de acero. Y fue el Estado el que tomó esa determinación y no los particulares. El cómo producirlo también a través de la creación de empresas públicas o exigiéndole a los mismos ciudadanos que de una determinada manera por ejemplo también nuevamente en China, cuando se decidió la producción del acero, se les explicó cómo hacer pequeños hornos de fundición para poder fundir justamente toda la chatarra que pudieran encontrar. Y el para quién producir también es determinado por el Estado, ya que en este mismo ejemplo fue el Estado el que luego tomó ese acero e intentó exportarlo hacia otros países, en particular hacia Rusia, que estaba tratando de aumentar también su producción siderúrgica. Las características en general del sistema de economía planificada son las siguientes. En principio, una propiedad estatal colectiva, es decir, terminar con la propiedad privada. En el caso de Cuba, cuando apareció la revolución cubana en la década del 60, se expropiaron las granjas y las estancias azucareras, se la expropiaron a los propietarios y pasaron a manos del Estado, donde un grupo del Partido Comunista las administraba y luego obtenía la rentabilidad correspondiente para el Estado, por supuesto. De esta manera se eliminaba justamente la propiedad privada. Luego hablamos de planificación estratégica, segunda característica saliente del comunismo. El comunismo trabaja con lo que se conoce con el nombre de planes quinquenales. Incluso el comunismo chino en este momento sigue trabajando con esa planificación estratégica a 5 años, donde se pone en primer plano la planificación general de la comunidad por encima, por supuesto, de lo individual. Esto permite alcanzar objetivos a largo plazo que de otra manera son muchísimo más dificultosos. Luego, la falta de existencia de clases sociales, o sea, en este tipo de regímenes no se benefician, no se le dan ningún tipo de ventaja extra a las personas que se esfuerzan más, por lo cual gana lo mismo una persona que hace una tarea sencilla y repetitiva que una persona que es un científico nuclear. Entonces, de esta manera se van eliminando las clases sociales y se le da a cada familia lo que se considera que necesita, que el Estado considera que necesita para poder vivir dignamente, evitando la pobreza, pero sin incentivar a la mejora económica de las clases. Entonces se eliminan las clases sociales y se unifican todos en una. Y luego el tema de los controles estrictos, o sea, todo este tipo de régimen de propiedad estatal colectiva, una planificación estratégica y la falta de clases sociales no se podría dar si no existe un control férreo de parte del Estado. Tienen que tener un Estado tan fuerte que deje de ser democrático, ¿no? De hecho, es lo que sucedió en los países que utilizaron el comunismo como sistema político. Finalmente, tenemos el caso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o China, o Corea del Norte, o Cuba, donde esos países no tienen, definitivamente no son democracias, ya que normalmente está el Partido Comunista, que es un partido, y es el partido único, que es el que ejerce el poder de manera férrea y tratando de evitar la divergencia de opiniones
y que sería una forma, diferir en cuanto a las opiniones, sería una forma de generar un individualismo, en el cual están obviamente en contra. Los países a donde se ha desarrollado el comunismo, los más importantes son, como ya te dije, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era todo esto que está acá, que cuando yo estudié la secundaria, por suerte, tenía que aprender una sola capital y ustedes tienen que aprender un montón de capitales porque son un montón de países los que componían la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Luego tenés China también, ¿no? Que, bueno, tanto en este momento, tanto Rusia como China ya no son más, no tienen más un sistema económico comunista porque él fracasó, ¿no? O sea, porque indudablemente ese sistema económico no fue un fracaso. No, entonces tuvieron que adoptar básicamente el capitalismo luego, pero durante un periodo muy importante de su gestión mantuvieron el sistema económico comunista. Y hoy por hoy estos dos países, que son los más importantes en este régimen, mantienen desde lo político el Partido Comunista con un buen aspecto, con un aspecto seriamente dictatorial, ¿no? O sea, para un sistema de partido único y la represión violenta de los opositores. En el caso de Putin, que es el primer ministro de Rusia, envenenando opositores, y en el caso de Xi Jinping, que es el presidente del Partido Comunista ruso, también poniendo mucha presión y utilizando la fuerza física para tratar de eliminar a los opositores. Bueno, otro caso de comunismo, que sí sigue siendo comunista aún hasta ahora, es el caso de Cuba, ¿no? En este caso lo tenemos ahí al Che Guevara, que con esa frase un poco también describía las características del comunismo de esa época, ¿no? Si no hay café para todos, no habrá para nadie. No tomando él ahí sí, un poco de idealismo en el sentido de no aceptar ningún tipo de beneficio particular. Y también tenemos este régimen comunista que se da en Corea del Norte, ¿no? Con el régimen también dictatorial de Corea del Norte. Ventajas del comunismo, porque el comunismo tiene algunas ventajas, como por ejemplo, en principio, la posibilidad de movilizar recursos rápidamente. Es decir, si yo necesito transformar una sociedad que pase de ser una sociedad agropecuaria a ser una sociedad industrial, el comunismo te lo puede movilizar rápidamente, de manera tal de que yo pase desde lo agrícola a la industria pesada. ¿Por qué? Porque a través de los planes quinquenales y de ese control férreo que establece el Estado, yo obligué que todos los excedentes por ejemplo, de la parte agropecuaria, de la producción agrícola, se invirtieran en acerías, ¿sí? En obras de infraestructura en la época rusa. Y eso me permite, por supuesto, transformar la sociedad. Dejamos de ser, en el caso de Rusia también, dejó de ser una sociedad dedicada al consumo para transformarse en una sociedad que básicamente se dedicaba al ahorro. La sociedad rusa se transformó y logró un gran nivel de industrialización en detrimento del consumo, por supuesto, de las personas. Luego vamos a tener las necesidades básicas cubiertas. Normalmente se generan vales de comida o te entregan una propiedad de acuerdo a tu grupo familiar. Tendrá un dormitorio, 2 dormitorios o lo que fuere. Obviamente en esto de las necesidades básicas cubiertas siempre había algún ventajero miembro del buró comunista, miembro del Partido Comunista, que se quedaba con alguna ventaja comparativa con respecto a las personas del común, como en todo régimen autoritario. Pero las necesidades básicas obviamente que sí están cubiertas. Y luego la distribución de la riqueza. La distribución de la riqueza es más pareja que sin duda, es mucho más pareja que el capitalismo, ya que no existen ventajas comparativas justamente entre las distintas personas. Entonces hay un pie de igualdad que un poco lo hace monotemático, monocorde, un tono de gris, digamos. En cuanto a la distribución ineficiente de los recursos, muchas veces
Este control excesivo por parte del Estado genera miedo, ya que si vos no cumplías con la cantidad de toneladas de acero que tenías que producir en un determinado lugar, en un determinado momento, obviamente recibías una sanción. Esto hacía que muchas veces a cualquier precio tratases de cumplir con ese pedido de producción. Por ejemplo, en la época de Mao Zedong, cuando se produjo en las pequeñas aldeas, se trataba de producir acero de mala calidad debido a la falta de infraestructura para hacer un alto horno de calidad, entonces hacían acero de mala calidad y en malas condiciones. Y llegaban incluso, cuando no podían llegar a cumplir con las cuotas de producción que eran exigidas por los jerarcas del Partido Comunista, llegaron a quemar hasta los propios instrumentos de labranza para alcanzar esos mínimos requeridos. Y al quemar los instrumentos de labranza, obviamente no podías trabajar la tierra, lo cual hacía que vos tuvieras una situación de ineficiencia en el manejo de los recursos, ya que luego, ¿qué sucedió? China no pudo producir comida suficiente para mantener a su población, y eso generó lo que se conoció con el nombre de la Gran Hambruna, justamente consecuencia de esta ineficiencia en el uso de los recursos. Luego el tema de la excesiva burocracia. Nadie podía tomar decisiones por afuera del partido por miedo a ser catalogado traidor y luego tener que afrontar el castigo que conllevaba ser considerado un traidor al Partido Comunista y a las enseñanzas de Marx, de Mao o de Stalin, depende o de Fidel, depende de donde cayeras. Esta burocracia hacía que se lentifique toda la toma de decisiones desde lo más mínimo, como el tema de la producción agropecuaria, hasta tratar de buscar algún tipo de presión para conseguir alguna ventaja comparativa con respecto a otro sector, tratando de presionar justamente al miembro del buró del Partido Comunista que tomara las decisiones. Falta de innovación y eficiencia. Bueno, esta es una de las características, una de las desventajas evidentes del del sistema de economía planificada. Al no tener ningún incentivo para mejorar la forma de producción, eso hacía que no estuvieras motivado para tratar de cambiar, modificar la forma en que vos estabas produciendo algo o que estabas generando algún tipo de riqueza. De hecho, incluso se te castigaba porque te salía fuera de lo que estaba establecido por el partido. El hecho, innovar es un sinónimo de individualismo, ¿no? O sea, alguien innova cuando hace algo nuevo que es diferente a los demás. Entonces, este hecho, el hecho de innovar, hacer algo diferente a los demás, es totalmente contradictorio con el tema de ser un colectivo, ¿no? De ser como si fuera una abeja adentro de un panal que debe comportarse siempre de la misma manera. Y luego ni hablar de la falta de libertad individual, ¿no? No podías tomar decisiones. De hecho, al principio no podías ni siquiera salir del país, no podías salir de los países comunistas libremente, sino que estabas encerrado dentro de ellos y tenías que cumplir con las órdenes que te daban las personas que manejaban el Partido Comunista, con lo cual creo que ese es el punto más tirano del comunismo y del sistema de economía planificada, que es el tema de la falta de libertad para la toma de decisiones, cualquiera que sea ella. Creo que ese es el peor punto de este sistema planificado, sistema de economía planificado o economía comunista.